Había estado viviendo, según contó en alguna ocasión, en Sudáfrica. De ahí su dominio del inglés, que le permitía encarar también algunas competiciones internacionales, y su prestigio de imparcialidad y honradez como juez de competición. Se respetaba, no siendo frecuente impugnar pruebas por la aplicación incorrecta del reglamento, aunque en alguna ocasión algún piloto echara mano de la ley para resarcir la puntuación o encontrase algún defecto, uso incorrecto o un sinfín de desavenencias que acontecen a los participantes. Pero no estaba destapado el escándalo tecnológico que permite a unos pilotos saber dónde están las térmicas, a diferencia de otros que van a ciegas y nada más apartarse de la ladera, se caen, como se suele denominar al que planeando ya no encuentra donde apoyarse e irremediablemente ha de buscar una campa donde aterrizar. Mapfre ha sido una de las compañías que más tiempo se ha hecho cargo de la seguridad del deporte aéreo, tanto ala delta como parapente, así como otros de aerostación, ultraligeros, etc. Las autoridades han observado estos deportes con admiración y respeto, como la mayoría de la sociedad, pero con escasos conocimientos de la legislación aérea y menos motivación para aplicarla. La Guardia Civil nunca ha intervenido en controles de licencias, si las hay o no, si son extranjeras y canjeables, si alguien puede enseñar o está cualificado para dar un curso de ala delta o parapente, o incluso si el vuelo en sí está permitido o no. Con el tiempo, al ir adquiriendo notoriedad el parapente, que es más asequible para el alumno, así como la adquisición, transporte y manejo del material, que todo queda recogido en una gran mochila, la Guardia Civil se vería implicada ante los accidentados, e incluso los helicópteros de emergencias y rescate, pues cada fin de semana, en algún lugar, las estadísticas arrojaban accidentes. Arturo recordaría siempre que allí mismo, en Algodonales, una vez tomada la altura suficiente, que suele ser 800 metros o algo más sobre el despegue de Levante, ya se puede navegar viento en cola con garantías para llegar a Montellano, y que por el camino, encima de Coripe, girando nuevamente, se conseguía ascender, y así, llegó a Morón de la Frontera y observó que se aproximaba un B-52, por babor. A alturas y posiciones que, si bien no complicaban el rumbo de ambos pilotos, con la legislación en la mano, habría mucho que decir para cualquier amante de los pleitos. La enseñanza se cobraba también accidentados, que impedían a los instructores ganarse la vida por este medio, pues el miedo estaba siempre presente. Fue posteriormente cuando Batterio hizo las gestiones para que algunos instructores legalizasen la situación e incluso Mapfre se hiciera cargo de las indemnizaciones si algún percance aconteciese. Ante el mundo del vuelo libre, la única autoridad que se supone tiene las atribuciones respecto al espacio aéreo, la Guardia Civil, estaría siempre indispuesta, sin nada que decir ni controlar, nada de qué preguntar, nada que objetar ante instructores incluso llegados de otros países, con licencias o no, y que se iniciaran en una práctica comercial y académica tan arriesgada como enseñar a alguien a volar, nada que verificar si algún piloto volaba habiendo consumido alcohol, si estuviera sin licencia, si las alas delta o parapentes estuvieran deteriorados y fuese necesario inspeccionarlos, si se pudiese desacreditar a alguien practicar este deporte de alto riesgo, que comparte espacio con aeronaves que están perfectamente reglamentadas por aviación civil, así como tantos episodios de pilotos que incluso han entrado en zona aeroportuaria restringida. Las únicas inspecciones que realizaba la Benemérita era a los vehículos que portaban encima un ala delta que, midiendo 6 metros, sobresalía del vehículo y debía estar señalizada para bien de la seguridad vial. Al ir madurando y comprobando que no era capaz de volar 100 kilómetros cualquier día de primavera o verano, e incluso en otoño, como así ocurría con unos privilegiados, Arturo se interesó por el mundo de la aviación motorizada. En el taller de vehículos de su amigo Pepe del Viso, observó un ultraligero más que ligero, conocidos como mini-trikes, construido por él mismo. «Oye, Pepe, ¿y dices que lo has hecho tú?», le preguntó tras llegar al taller del Viso del Alcor. «Sí. Hombre, le he puesto un motorcito que tenía aquí, lo he rectificado, limpiado el carburador,
unos manguitos nuevos y funciona muy bien. Le hizo saber el amigo mecánico. Pues estoy pensando en hacerme uno, si fuera posible. Le hizo saber Arturo. Si quieres aquí mismo en el taller, lo puedes hacer. Al lado hay una habitación que tiene un torno para hacer los cilindros de las juntas, donde va el eje de la rueda delantera, le dijo su amigo el mecánico. Trato hecho. ¿Y qué motor se le puede montar? Le preguntó. El Corsair dicen que va muy bien. Tiene 23 caballos. Es el más potente que hay dentro de los paramotores. Le hizo saber Pepe. Arturo se trasladó desde temprano al taller de su amigo. El Viso del Alcor está situado cerca de Sevilla, justo antes de llegar a Carmona, y cada mañana llegaba para cortar tubos de unas alas ya inservibles, buscar en la ferretería unas ruedas de carretilla, para hacer el tren de aterrizaje, ir al tapicero para que hiciese un cojín a medida del espacio creado con trenzado de tiras de cinturones de seguridad de automóviles que se rebuscaban en los desguaces, y que garantizaban la seguridad del asiento, y otros menesteres tan diversos como recibir el motor nuevo Corsair desde Italia, por paquetería tras realizar la transferencia bancaria. Tras algo más de un mes, el Minitraic ya estaba montado, y con un motor flamante en la espalda, para poder viajar a donde quisiera y pasearse por el entorno cercano. Era necesario encontrar una cochera donde guardarlo. Pepe ya había hablado con un vecino del pueblo, que tenía una nave con vehículos en el interior, y el Minitraic se podía colgar incluso en el techo con el ala montada. Pero, ¿cómo se va a pasear el Minitraic por las calles del pueblo, tras salir de la nave? Extrañado le preguntó Arturo, que no daba crédito a la propuesta. Sí, hombre, junto a la nave, hay un campo pero no está labrado, y el dueño me ha dicho que lo podemos usar para despegar. Le hizo saber Pepe. Pero la Guardia Civil no dice nada por andar por las calles con un ultraligero. Volvía a insistir Arturo ante la gravedad de ir conduciendo un vehículo con hélices, que podría cortar el brazo a cualquier niño que se acercase, o adulto que quisiera verlo de cerca, y un ala delta encima que mide varios metros de envergadura a uno y otro lado, debiendo ser muy cauteloso el piloto para no dar en farolas, postes, amén de otro vehículo que se cruzase. Si te parece bien, de momento, lo podemos guardar aquí, con el ala plegada, y posteriormente, lo trasladamos a la nave. Se hicieron las pruebas con un ala de escuela, para calcular el punto sobre la quilla, donde debería ir suspendido el carrito con el motor y el piloto. Pepe mostró unos conocimientos aeronáuticos que harían la envidia de cualquier ingeniero, pues de manera provisional, atado fuertemente con la cinta, para poder taladrar posteriormente sobre seguro el tubo de duraluminio, yacía colgado el carrito y volando con Pepe a bordo, dejando para el recuerdo una proeza así. El campo elegido para todas estas pruebas, estaba situado curiosamente junto al cuartel de la Guardia Civil, que observarían a estas aeronaves y su salida del taller de Pepe, con la gran expectación que cualquiera pudiera tener, y con la relajación de una administración, que los mantiene atados en funciones específicas transferidas por la cadena de mando, y sin poder tener ninguna iniciativa, para hacer velar por el cumplimiento de la ley y el orden. Pudo encontrar el lugar exacto sobre la quilla, donde debería ir colgado el carrito, para que fuese equilibrado según el eje de sustentación del ala, que debe ir también equilibrada, sin picar el morro ni mantener un ángulo positivo que la haga entrar en pérdida. Al montar Arturo su ala, una Aeros que tenía de vuelo libre, y que había cambiado ya por otra más moderna, se colocó el casco y apretó el acelerador al máximo, para asegurarse la maniobra que siempre debe hacerse con la máxima velocidad, pues las aeronaves deben traspasar esa velocidad que las dota de sustentación, y tras estar ya volando, no retroceder al anterior estado, sino tomar altura para alejar los peligros del suelo. Aquí es donde la psicología del aviador difiere del que únicamente se acerca por curiosidad a este mundo, pues estos últimos piensan que la altura acarrea los peligros, y el piloto por el contrario, cuanto más alejado se encuentre del suelo, más tiempo dispone para cualquier asunto que se contrariase. Incluso de tirar un paracaídas si hiciese falta, por rotura del material. Evidentemente que la aviación certifica que los materiales empleados,
están más que probados para sufrir esfuerzos, sin que existan sobresaltos ni pongan la seguridad en peligro. No obstante, llevar un paracaídas de emergencia proporciona al piloto, tanto de ultraligero, parapente o ala delta, una gran tranquilidad cuando ya se ha conseguido estar a suficiente altura. En los despegues accidentados, la cercanía del relieve se impone al tiempo necesario para poder sacar el paracaídas de la bolsa, y así tirarlo y salvar el impacto. Como siempre antes había volado en la modalidad de vuelo libre, nada más despegar, continuó a todo gas hasta posicionarse a 1000 metros sobre el nivel del mar, para de este modo, relajarse al contemplar que incluso con una parada de motor, podría aterrizar en algún campo de la campiña sevillana. Pero que habían acordado aterrizar en el antiguo aeródromo militar de Tablada, que permaneciendo cerrado y en desuso, guardaba una pista de aterrizaje que haría las delicias de cualquier aviador. Arturo se dirigió hacia Sevilla, dejando el aeropuerto de San Pablo a estribor. Y pasando por encima de la C30, hasta enfilar el puente del Quinto Centenario, y con la Giralda abajo, así como el río y su meandro, y el puerto. Tomó algunas fotografías, pues nunca anteriormente había contemplado Sevilla desde 1000 metros de altura. Aterrizó allí en el antiguo aeródromo militar, y Pepe le advertiría de la altura tan enorme que había tomado, pues cerca estaba el aeropuerto y se debían tener precauciones, para no molestar el tráfico aéreo. La legislación advierte de no volar a más de 200 metros por encima del relieve, para todos los ultraligeros, pero esto es muy difícil de cumplir, por lo que hemos mencionado anteriormente respecto al miedo que todo piloto tiene a una parada del motor. Habría más y más vuelos juntos, llevando un coche de apoyo para suministrar gasolina, que lo llevaba el entrañable Cadenas, apodado así por ser un manitas, probablemente, pues se enfrascaba también con alguna que otra reparación de un motor, y hasta con la electricidad. El campo junto al cuartel de la Guardia Civil no valdría en un futuro, y habría que buscarse otro para despegar y aterrizar. La nave del vecino estaba lista para alojar allí el minitraic, abierto, montado, y no tener que trasladarlo plegado hasta algún lugar, para posteriormente dedicarse a un montaje, que podría suponer más de 40 minutos, y con la necesidad de alguien que sujetase el ala si hiciese viento, etc. La comodidad se imponía, pero también la economía. Uno de esos vuelos se hizo camino de Morón y Montellano, pero esta vez volando bajo para no molestar la correcta utilización aeronáutica de la base militar estadounidense. Con fortísimo viento, se consiguió aterrizar en una pista de uso agrícola cercana a Montellano. Tras repostar gasolina nuevamente, los dos pilotos se hacían al aire, para regresar a El Viso del Alcor. En el campo del vuelo sin motor, que siempre lo había considerado como el más artístico de todos los vuelos, aquel que proporcionaba la mayor gratificación, por usar la atmósfera para navegar, y tras certificar el paso de los años el gran escalón, que lo alejaba de otros pilotos que siempre estaban arriba, que volaban sin equivocación, como lo haría cualquier buitre, fue perdiendo interés por desplazarse por el cielo. Arturo abandonaría el mundo del vuelo libre con más de 40 años de edad, dedicándose a otros menesteres, pues con su estado de pensionista por enfermo mental, el tiempo le sobraba y debía dedicarse a algo.